Personalmente creo que el salario mínimo en México, desde que se implementó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, hace más de 100 años, siempre pues ha visto por el bien del trabajador. También creo que en algunas ocasiones el aumento que le han hecho no ha sido, pues digamos, del todo justo, ya que pues creo que algunos partidos políticos o los encargados de promover ese aumento en el salario mínimo ven por sus intereses propios antes de la ciudadanía. Sin embargo, creo que el salario mínimo sirve como una referencia para que se le pueda remunerar de una mejor manera al trabajador, y que pues de esta manera las familias en México vivan un poco mejor, que puedan solventar sus necesidades básicas como comida, vestimenta, educación, etcétera. Entonces, en conclusión, creo que el salario mínimo, si bien pudiera estar mejor, como quiera sirve es una buena referencia para que los trabajadores estén bien remunerados. Bueno, en conclusión, con lo visto, se sabe que el salario mexicano tuvo un crecimiento muy lento en las últimas décadas en comparación de otros países. Esto se vio obstaculizado por los gobiernos que se tuvieron, los cuales no apoyaron a los trabajadores ayudando en su economía, ya que, como se sabe, los trabajadores deben cubrir sus necesidades básicas como culturales, de vivienda, alimentación, vestimenta, transporte, educación, etc. Lo cierto es que aún existe desigualdad social, la cual no ayuda a que los trabajadores puedan satisfacer sus necesidades. En esta última década, en este año 2022, se tuvo el mayor incremento desde las últimas 4 décadas de un 22%, lo cual pudo ayudar a los mexicanos en su economía y ayudando también en las zonas fronterizas, las cuales ayudó a que su salario tuviera un poco más elevado. Los mexicanos que viven en las zonas norte o fronterizas del país puedan quedarse con su familia, cultura y costumbres. Hola, buen día. Mi nombre es Alejandro Cuellar y pues a manera de conclusión, y como lo vimos durante la investigación que estuvimos hablando sobre el salario mínimo en México, yo lo puedo definir que es la cuantía mínima de remuneraciones que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo realizado en un determinado tiempo o periodo. Por ejemplo, en el ejercicio 2021, que fue el año anterior, el salario mínimo era de 141 pesos con 70 centavos, y bueno, pues al día de hoy, en el ejercicio 2022, está en 172 con 87 centavos. Este aumento del 7% va vinculado directamente con la inflación que hay en el país. También tocábamos ciertos temas como la comparación de salarios mínimos entre México y otros países. Por ejemplo, el de Colombia, si bien es cierto que el salario mínimo allá es más elevado que aquí en México, pero bueno, tenemos que analizar ciertos factores externos como los servicios indispensables de agua, luz, como lo conocemos aquí en México, la canasta básica. Y bueno, para cerrar un poco, yo considero que la finalidad principal del salario mínimo aquí en México es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas. Es decir, que bueno, pues el trabajador reciba como mínimo esta cantidad diaria. Mi nombre es Monserrat Espinosa García y como conclusión a todo lo investigado es que en México el salario mínimo sirve para establecer límites de pagos por diversos conceptos. El propósito de la actividad es entender qué pasaría con el ingreso y con la pobreza si el salario mínimo aumentase. El aumento porcentual en este año 2022 fue de un 9%, más 25.45 pesos por concepto de monto independiente de recuperación, elevando así el salario mínimo en la frontera norte a 260.34 pesos. La mayoría del problema sobre el cambio en el salario mínimo se debe precisamente a las diferencias en supuestos sobre el impacto en el empleo, precios y el efecto a lo largo de la distribución de ingresos. Lo importante en el incremento del salario es que no se traslade a los trabajadores que cuentan con altos ingresos y así evitar el incremento en precios por medio de las mejoras de eficiencia dentro de la empresa. Buenas tardes, mi nombre es Karina, hablando sobre el salario mínimo. Como sabemos, el salario mínimo busca cubrir las necesidades básicas de una persona, es decir, la educación, la alimentación, la vivienda,
la vestimenta, entre otros. Pero también este salario ayuda a cubrir otros gastos que se tienen, como el transporte público, para poderse mover desde el hogar al trabajo. Actualmente el salario en México es bajo y la causa es cierta visión monetaria que todo el mundo hemos observado, como lo es el aumento en los precios en general, es decir, aumenta el salario mínimo, aumentan los precios de los productos que consumimos día a día. Por esto es que consideramos que el salario mínimo hasta ahorita ha sido completamente bajo en comparación a otros países. Buen día, mi nombre es Carla García. Yo pienso que el salario mínimo en México ha incrementado muy poco a través de los años. En cambio, otros países sí han tenido un gran incremento. Me llamó mucho la atención que en Canadá el salario mínimo es establecido por hora trabajada. Comparamos a México, el salario mínimo es por día laborado. Aún así, estamos por debajo de distintos países como lo son Canadá, Colombia, Alemania. Estos países los hemos comparado con el salario mínimo con esta evidencia. Un testimonio que me causó impacto fue donde mencionaban que aunque en este año 2022 aumentó el salario en un 34%, se debe hacer un gran esfuerzo para poder sobrevivir con ese salario, ya que últimamente hemos tenido mucha inflación en los precios de las necesidades básicas, donde se supone que implementaron el salario mínimo para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas. Estas son la vestimenta, el alimento, el calzado, la salud, vivienda, educación, servicios, entre otros. Pero aún así, con el porcentaje aumentado en este año, no logran cubrir en su totalidad estos gastos, debido a que ha habido una alza en los precios de las necesidades básicas. Buenas tardes, soy Jennifer González y como conclusión de esta evidencia número 1, aprendí más ampliamente sobre el concepto del salario mínimo, que viene siendo la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador en un determinado país y a través de una ley establecida oficialmente. También aprendí más sobre la historia de cómo inició este concepto, donde fue por la lucha obrera, buscando establecer un salario que permitiera satisfacer las necesidades del trabajador, y conforme van pasando los años, tras buscar algo justo, llega la Constitución de 1917 en el artículo 123, donde se establece más estructurado que el tema de salario mínimo, donde viene que debe ser suficiente atendiendo las condiciones de cada región para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como un proveedor o proveedora de la familia. También, por último, aprendí sobre cuáles son los salarios mínimos de otros países, y comparándolo con México, pues sí, lamentablemente estamos muy debajo de otros países. Como sabemos, este nuevo año fue de reactivación total después de las secuelas que ha dejado el COVID-19 en nuestro país. El salario mínimo aumentó un 22% y lo que puedo decir es que sin duda alguna, analizando detalladamente estas cifras, nos daremos cuenta del impacto de este aumento en los ingresos y las condiciones de los trabajadores mexicanos, y pues es un tema bastante importante. Yo creo que con el paso de los días o a mediados de este año, este tema tomará gran relevancia. Y ahí es cuando podremos observar qué tanto benefició o perjudicó este incremento. De inicio yo puedo argumentar que este aumento es muy significativo para los trabajadores mexicanos y para el ámbito empresarial, ya que contribuye a la recuperación económica, sobre todo para que las familias puedan proveerse de alimento y educación suficiente, o al menos para que sus economías se encuentren estables. Otro punto que quiero destacar es acerca de la inversión y el ahorro, y es que contar con un ahorro competitivo puede incentivar al ahorro. El ahorro no es cuestión de si se gana el mínimo o no, sino más bien de administrar las adquisiciones que hacemos. En fin, el salario mínimo en México ha tenido importantes cambios a lo largo de los años. Para algunos puede representar beneficios para las personas, hablando de una mejor calidad de vida. Otros quizá pueden opinar lo contrario y piensen que puede provocar un alto nivel de inflación. Yo en lo personal creo que se puede lograr un equilibrio para controlar la inflación, incrementando el salario, pero por debajo del nivel de precios. Hola, buen día. Mi nombre es Raquel Martínez. Voy a brindar mi conclusión sobre la investigación realizada del salario mínimo en México.
donde pudimos conocer más amplio el concepto, el poder ver la manera en la que fue incrementando en nuestros últimos años, conociendo la importancia de que esto pueda seguir evolucionando. También vimos la comparación con otros países. Esto influye mucho, ya que el beneficio, o más bien el fin con el que se busca que el salario pueda seguir incrementando aquí en México, es para poder evitar cualquier tipo de migración ilegal hacia los Estados Unidos, donde en nuestra investigación pudimos ver que la comparación es relativamente notoria. Es más elevado el pago mínimo en otros países. El que más se brinda como comparación es Estados Unidos, como lo pudimos ver en nuestra investigación, y es el motivo por el cual los trabajadores llegan a querer realizar este tipo de migración ilegal. Entonces, lo que nosotros buscamos, o más bien lo que vimos para las empresas, es que buscan satisfacer todo este tipo de necesidades, brindando tanto el salario mínimo como diferentes prestaciones. Buen día, mi nombre es Rosy Meléndez y a continuación daré mi postura acerca de la investigación que fue realizada de los salarios en México. Realmente me pareció muy interesante conocer todo el trasfondo y todos los antecedentes de la creación y de la existencia del salario mínimo en México. Lo que se buscaba era que la persona tuviera derecho a un trabajo digno, es decir, derecho a un trabajo que fuera bien remunerado y que respetara las condiciones de la calidad de vida de la persona. Desgraciadamente mi postura ante el salario mínimo actual no es tan positiva, porque considero que, dadas las circunstancias de la inflación en México, realmente las personas, si ganaran el salario mínimo, pues apenas se pudieran comprar lo de la despensa básica. Entonces, si hacemos la comparación del salario mínimo de México respecto al de otros países, nos daremos cuenta que está muy por debajo del promedio de los países desarrollados. Y bueno, los países desarrollados, como por ejemplo Canadá, lo que buscan es que la calidad de vida de sus ciudadanos sea buena para que ellos puedan ser productivos. Aprendí acerca de estos temas en plena conclusión de mi carrera universitaria. Me hace reflexionar acerca de la importancia que tiene para mí el estarme actualizando constantemente para evitar cometer errores con los que inclusive pueda tener problemas legales, y me hace querer aprender más acerca de lo que tengo que hacer para lograr que las personas que algún día estén a mi cargo en un futuro pues reciban lo justo. Hola, mi nombre es Katia Morales y bueno, en esta evidencia nos dimos a la tarea de investigar acerca del salario mínimo. ¿Qué es el salario mínimo? Bueno, este ha sido definido como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan desempeñado y efectuado durante un tiempo determinado. Esto pues no se puede ser rebajado ni en virtud de un convenio colectivo, así como tampoco en un acuerdo individual. El salario mínimo en México sirve para establecer límites o mínimos de pagos por diversos conceptos. En esta actividad también pudimos comparar lo que es el salario mínimo que está establecido aquí en México y compararlo con el de otros países, y bueno, a partir de ello también analizar un poco acerca del impacto que tiene cada uno de los salarios en su país de acuerdo con la calidad de vida que se tiene ahí. Es todo de mi parte, muchas gracias. Hola, mi nombre es Ronaldo Núñez y yo voy a hablar un poco de mi conclusión personal respecto a la primera evidencia de la materia consultoría en administración y recursos humanos. Primeramente yo considero que pues se debería tomar más en cuenta a los empleados, es decir, no siempre los escuchan, siempre se van a la alza y escuchan a lo que son los altos mandos, a los propietarios de las empresas, e incluso yo creo que deberían ser más empáticos y tratar de concientizar en que las personas que realmente lo valen pues son los empleados subordinados, pues ellos son los que hacen que funcione correctamente la empresa. Otro aspecto que se me hace algo injusto es que otros países se lleven el crédito
por labores que se hacen aquí en nuestro país, como por ejemplo Estados Unidos suele llevar a veces el crédito por acciones que se hacen aquí en nuestro país y deberían tomar más en cuenta pues el tratar de la mejora de un salario digno y que considerablemente cambie aquí en México. Buenas tardes, mi nombre es Carlos y pues bueno, con la realización de esta evidencia me pude dar cuenta de diferentes factores pues importantes dentro del salario mínimo. Principalmente pues ya lo que muchos sabemos, que la función principal de es ofrecer a cualquier persona, obrero o trabajador la cantidad mínima que necesita para poder subsistir, para poder obtener todos los beneficios básicos, lo que viene siendo alimento, vivienda, etcétera. Y se me hizo interesante la comparación de los salarios con diferentes países, ya que si bien las necesidades son las mismas, lo que viene siendo pues igual vivienda, etcétera, es muy interesante cómo varía esta cantidad dependiendo del país, ya que pues realmente pues cómo afectan diferentes cosas, como viene siendo la moneda nacional, lo que viene siendo también lo que consideran básico en diferentes países, y pues esto afecta directamente en el salario que se está otorgando, ¿verdad? Hola, mi nombre es Wendy Sánchez y les platicaré un poco de lo que aprendí en esta evidencia 1 sobre el salario mínimo del país México. Bueno, el salario mínimo pues es la remuneración mínima que tiene el dueño de una empresa. Está obligado a pagar a las personas que prestan sus conocimientos, así como sus servicios profesionales, de acuerdo a su experiencia. Pues este concepto de salario mínimo se dio origen en los años 1896, donde reflejaban un salario mínimo de 25 a 75 centavos por hora. También en esta evidencia pudimos comparar México con 3 países, en los cuales pues me di cuenta que México pues tiene un salario por hora mínimo pues muy bajo a comparación de esos 3 países. Actualmente pues México tuvo un incremento en su salario mínimo por hora de 174.98 pesos, y lo pudimos comparar con Canadá, Colombia y Alemania. Con Canadá pues vimos que su salario mínimo por hora son $11, que más o menos vienen siendo 250 pesos. En Colombia tiene un salario mínimo por hora de 33.333 pesos, y en Alemania tiene un salario mínimo por hora de 225.49 pesos. Entonces, que nos damos cuenta pues que México está por debajo de estos tres países. A la vez sí nos beneficia un incremento del salario mínimo, pero a la vez no, ya que al momento de incrementar el salario mínimo pues sí aumenta mucho lo que es la canasta básica. Entonces da como un resultado de que no favorece tanto a nosotros, porque así como aumenta, o sea, ganamos un peso más o un porcentaje, 1% más de salario, bueno, así también aumenta lo que es el huevo, la tortilla, los servicios que pagamos los seres humanos.